y cáncer gástrico. Entonces vamos a hablar algo del Helicobacter, AINES también, la clasificación. Ahí vamos a ver, ¿ya? Ahí, chicos, ¿se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Se me escucha también, ¿no? Sí, también, doctor. Ya, vamos a comenzar entonces. Un favor, Adriana, me lo grabas para que me lo pases, ¿ya? Sí, doctor, no se preocupe. Entonces vamos a hablar de úlcera péptica. Como definición, es un defecto de la mucosa del tracto gastrointestinal, no solamente, ojo, a nivel del estómago, que puede extenderse a través de la muscular, llegando hasta la mucosa. Y va a producir, pues, zonas expuestas, especialmente a la actividad del ácido y la pepsina, ¿no? Bueno, ácido péptico, ¿no? Por eso una úlcera péptica. La clasificación va a ser duodenal, va a ser gástrica, esofágica, a nivel marginal, a nivel de la anastomosis o boca anastomótica y también a nivel del divertículo de Meckel. En la práctica estamos viendo de qué consta o de qué es la forma del divertículo de Meckel, ¿no? Entonces tiene un remanente de mucosa gástrica, el divertículo de Meckel, que hace de que haya unas úlceras, que pueda sangrar, y también remanente de tejido pancreático. En la parte gástrica vamos a ver de que va a haber una clasificación de acuerdo a la localización de la úlcera, que puede ser en cisura angular, a nivel de la asociación con una úlcera duodenal, prepilórica o antral, lesión a nivel del fondo gástrico, a nivel del saco de hernia hiatal, úlceras múltiples, etcétera, ¿ya? En la epidemiología vamos a ver de que la prevalencia e incidencia es mucho más alta en una úlcera duodenal que una úlcera gástrica. En la péptica estamos hablando. Incluso es más frecuente en individuos de raza blanca que van a tener úlceras duodenales. Mayor incidencia en la duodenal, más o menos entre los 30 y 40 años. Y en la gástrica, más frecuentemente a partir de los 60 años. Es una enfermedad crónica, muchas veces recurrente, de muchos factores, que va a haber un desequilibrio entre los factores defensivos y agresivos de la mucosa gastroduodenal. Y acá vamos a ver un cuadro donde hay factores agresivos a la cabeza, los ácidos que se producen a nivel de la mucosa gástrica, Helicobacter pylori, o sustancias ácidas también puede ser, Helicobacter pylori, AINES, sales biliares, el reflujo duodeno-gástrico, que es un reflujo biliar, que condiciona también inflamación a nivel de la mucosa gástrica. Y los factores defensivos vamos a ver desde el flujo sanguíneo, la parte de la capa de la mucosa gástrica, las prostaglandinas, bicarbonato, uniones celulares, fosfolípidos, residuos epiteliales, etc. Schwartz decía de que no hay úlcera sin ácido, ¿no? Entonces, una úlcera gástrica va a tener una secreción ácida casi normal o un poco disminuida, pero a nivel duodenal la secreción va a ser mucho más alta, la secreción ácida. Puede ser normal o más alta que la secreción a nivel del estómago. Acá vamos a ver que la secreción ácida es mucho más alta en una úlcera duodenal. De igual forma, en relación a la secreción normal, una úlcera duodenal tiene mayor acidez, especialmente hacia la cara anterior por la disposición anatómica, que la desembocadura está dirigida y ubicada hacia la cara anterior, ¿no? O mirando para adelante. Y la mayor secreción ácida que cae, pues es hacia la cara anterior, y por eso las úlceras duodenales son más frecuentes en ese nivel. Si vamos a comparar la secreción ácida de una úlcera, vamos a ver
un cuadro comparativo desde el duodeno, que tiene secreciones mucho más ácidas, una úlcera en el canal pilórico, prepilórico a nivel del antro, en el fondo, y una acidez normal. Entonces, a nivel prepilórico, antral inclusive en algunos casos, en la parte del canal pilórico y en el duodeno es donde hay mayor acidez, y eso condiciona mayor inflamación de la mucosa. ¿Qué otros factores también tenemos? El Helicobacter pylori. Vamos a ver de que la causa o la relación del Helicobacter pylori con una úlcera péptica está muy estrechamente relacionado a nivel duodenal, que puede llegar hasta un 92%, y a nivel gástrico hasta un 70%, llegando con un 25% de AINES a nivel gástrico, la enfermedad de Zollinger-Ellison, que puede dar un 3%, que es menor, y otros menos del 2%, ¿no? Entonces, el gran porcentaje de úlceras, el causante es el Helicobacter pylori. ¿Y qué efectos tiene el Helicobacter pylori? Una disminución de la producción de somatostatina a nivel de las células de antrales, disminución de los niveles de somatostatina, y va a haber un incremento de la liberación de la gastrina, y por ende una hipergastrinemia a nivel de las células G. Se estimula la producción de ácido a partir de estas células parietales, y el incremento de la carga ácida a nivel del duodeno va a llevar a una metaplasia intestinal. Lo que decíamos, toda la carga gástrica de la acidez que se produce en el estómago soporta el duodeno, y por ende la mayor cantidad de acidez soportada a nivel de cara anterior duodenal condiciona a producir úlceras gástricas. A nivel del antro, ¿qué es lo que vamos a tener? Gastritis crónicas superficiales, gastritis crónicas profundas, especialmente por una lesión de células D y aumento de la gastrina, ¿no? Y va a haber una hipergastrinemia. Va a haber una elevada producción de gastrina, una lesión a nivel de células D, por ende, aumento de una hipergastrinemia, y también va a condicionar la disminución de la somatostatina, que va a inhibir o estimular la producción de gastrina. Va a haber una elevada producción de ácido clorhídrico, va a haber lesión a nivel duodenal por esta carga que va a haber, una elevada producción de la gastrina nuevamente, que condiciona la estimulación a nivel de las células parietales, y lesión a nivel de la mucosa gástrica y duodenal. Los antiinflamatorios no esteroideos también son los causantes de injuria a nivel especialmente gastroduodenal. Vamos a ver, van a producir daño a nivel de la mucosa gástrica. Acá vemos un cuadrito interesante donde hay unos factores protectores, donde está la capa de la mucosa, gradiente iónico, capa del bicarbonato, prostaglandinas, células epiteliales al lado izquierdo, células superficiales, el flujo sanguíneo, etcétera. Cuando tomamos aspirina u otros AINES, estas capas van a empezar a alterarse, va a haber disminución de la producción de las prostaglandinas, o alteración de la producción de bicarbonato, alteración de la producción del moco, y por ende se expone la mucosa gástrica hacia los AINES, la aspirina y otros, también exponiéndose hacia el ácido gástrico o jugo gástrico y la pepsina, ¿no? Y el Helicobacter pylori, que aumenta la inflamación y la lesión a nivel de la mucosa gástrica, y por ende condiciona a producir úlceras. ¿Qué AINES son los que producen mayor lesión? La aspirina a la cabeza. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas condicionan o que toman aspirina de forma crónica también, como en los pacientes cardiópatas, pueden condicionar a producir úlceras pépticas. Inclusive lesiones gastroduodenales significativas, erosiones, úlceras superficiales, etc. Seguido del ketoprofeno, etodolacol, piroxicam, los que tenemos en el medio, indometacina también, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etc. Entonces los AINES son factores que van a condicionar la producción de úlceras. Si está
sumados a otro factor que es el Helicobacter pylori, inclusive aumenta su posibilidad de daño a nivel de la mucosa. ¿Qué otros factores tenemos? El tabaco, el alcohol, para los que fuman, para los que toman mucho, la dieta con condimentos, aderezos, ají, pimienta, comino, café, chocolate, gaseosas, etcétera, condicionan un factor más de riesgo para producir una úlcera gástrica. Otros factores de riesgo son factores psicológicos a nivel de la personalidad, alteraciones emocionales que condicionan mayor estrés, mayor producción de ácido péptico de la pepsina, y por ende alteración de la barrera de la mucosa y producción de úlceras, ¿no? Acompañado de AINES, Helicobacter pylori, inclusive virus herpes simple tipo 1. También en algunos casos hay algunos artículos que consideran como un factor de riesgo el tabaco. En la patología vamos a ver que es una alteración a nivel de la mucosa de la membrana que recubre el interior del estómago y el duodeno, y va a haber pues una alteración a ese nivel, ¿no? Y va a empezar a producir lesiones mucho más profundas. Cuadro clínico, vamos a ver una relación entre una úlcera gástrica y duodenal. Dolor abdominal, en las dos podemos tener casi a un 100%. Dolor epigástrico, mayormente una úlcera duodenal. En frecuencia el dolor es mucho más severo en una úlcera gástrica. En relación a los alimentos, hay un dolor inmediato en una úlcera gástrica y de forma mediata una úlcera duodenal. Mayormente en la noche una úlcera gástrica. Aumenta el apetito en la duodenal, etcétera, pérdida de pesos, pirosis, náuseas, flatulencias, etcétera, que también puede tener el paciente con una úlcera. Dolor abdominal promedio epigástrico que suele aparecer entre 1 a 3 horas después de las comidas. En ocasiones, en la úlcera gástrica, mayormente en la noche, puede mejorar con los alimentos, con los antiácidos, y la duración media oscila entre 15 a 20 días en promedio, ¿no? El diagnóstico, hay muchos exámenes que podemos hacer de forma regular. Lastimosamente, en nuestro medio no hacemos dosaje de gastrina, niveles séricos de salicilatos, pepsinógeno tipo 1, etcétera. El hemograma y el hematocrito nos ayuda a ver la parte del descenso de hemoglobina, del sangrado que pueda haber. Hay una relación ura-creatinina, la bioquímica sanguínea también nos ayuda, la medición de secreción ácida, etcétera, que de forma rutinaria no se hace. Lo que sí se hace es una endoscopia digestiva alta, donde tiene una sensibilidad casi un 95%, va a detectar el sitio exacto de la lesión, hace un 95%. Inclusive si tendríamos lesiones pequeñas también podemos detectar erosiones, lesiones pequeñas, úlceras a nivel de cara anterior, posterior, duodenal, etcétera. Puede detectar la causa exacta de la hemorragia y lo más importante que nos permite tomar muestras de biopsia. No puede ser que sean lesiones iniciales de cáncer que vamos a ver en la siguiente. Acá vemos lesiones ulceradas con fibrina blanca, un poquito sucia, acá fibrina blanca. En la radiología, que comúnmente acá no hacemos, pero vamos a encontrar también lesiones ulceradas. Ahí hay como lesiones ahondadas, ¿no? Radiográficas. Vamos a ver si con esto puede ayudar. Entonces acá hay una úlcera, no sé si se ve. Lesiones ulceradas. En relación a la endoscopía y la radiología tiene mayor sensibilidad y especificidad, mayor exactitud para la endoscopía que la radiología, pero mejor tolerada la radiología. La diferencia es de que con endoscopía podemos tomar muestras, podemos ver la característica de la lesión, inclusive podemos hacer algún manejo terapéutico.
Hay algunos test de Helicobacter pylori que también ya lo hemos visto en la exposición de Helicobacter pylori, anatomía patológica, test de ureasa, IgG, el test del aliento, que es el test de la respiración, con buena sensibilidad y especificidad. El diagnóstico diferencial, vamos a ver siempre descartar un reflujo, pero yo le diría mucho más aún, hay muchos pacientes que tienen tanto reflujos y gastritis que pueden condicionar a producir úlceras, ¿no? Entonces, hay que ver, descartar un reflujo gastroesofágico, displasia funcional, algún tipo de neoplasia gastroduodenal. Una pancreatitis aguda también nos puede indicar una úlcera, ampulomas, enfermedades biliares, enfermedad de Crohn, enfermedad de Menetrier, gastroenteritis eosinofílica, que cada vez la gastroenteritis eosinofílica está siendo más frecuente. Complicaciones, la hemorragia digestiva, perforaciones, penetraciones de la úlcera. Muchas de las úlceras se penetran hacia hígado por la cercanía, especialmente hacia el lóbulo izquierdo del hígado. Vamos a ver estenosis pilóricas, hemorragias digestivas que pueden llegar a tener hasta un 20% de los pacientes que tienen úlceras duodenales. Es una de las complicaciones 4 veces más frecuentes que las perforaciones. La perforación se presenta usualmente hacia abdomen, presentando abdomen agudo, peritonitis. Ocurre más frecuentemente en una úlcera duodenal que en una úlcera gástrica. Las características clínicas: dolor epigástrico, dolor en tabla, dolor irradiado hacia los hombros, hacia la parte diafragmática. Puede venir con shock, pero no un shock necesariamente hipovolémico, sino neurogénico por el dolor intenso que va a tener el paciente. Ausencia de ruidos hidroaéreos, ausencia de hematías hepática. El 50% de los casos en una radiografía simple de abdomen de pie muestran aire libre por debajo del diafragma. Acá vemos por debajo del diafragma y por encima del hígado, ¿no? Ahí hay una característica de la presencia de aire por una perforación intestinal o perforación por una úlcera perforada. La estenosis pilórica, muy frecuente también, dependiendo de la localización. Cuando la localización es en la región prepilórica o en píloro, vamos a tener mayor estenosis. Es una complicación tardía causada por fibrosis de la lesión de la mucosa. Va a haber una edematización del canal pilórico. Muchos de los pacientes hacen un síndrome pilórico, náuseas, vómitos post ingesta de alimentos. Va a tener náuseas, vómitos de retención, distensión abdominal, disminución de peso, deshidratación, peristaltismo gástrico visible, etc. Una estenosis pilórica, ¿qué exámenes vamos a pedirle? Podemos pedirle dosaje de cloro, de potasio, bicarbonato, urea. Vamos a ver que hay una alcalosis, una hipocalcemia, hipocloremia, y a la endoscopía podemos encontrar la lesión estenótica, o a una radiografía de doble contraste también podemos encontrar lesiones estenóticas, como en este caso. Radiografías con lesiones de estenosis. Y acá vemos en una tomografía una estenosis prepilórica, que el estómago hace que haya pues un estómago retencionista, ¿no? Aumentado de tamaño. A nivel endoscópico vamos a ver una estenosis prepilórica. El tratamiento va a estar relacionado hacia la secreción ácida gástrica, especialmente vamos a tener inhibidores de la secreción ácida, bloqueadores de los receptores de la membrana basal de células parietales, anticolinérgicos, antigastrinas, antagonistas H2 como la ranitina a la cabeza, somatostatina, las prostaglandinas, misoprostol, antagonistas de canales de calcio, inhibidores de la bomba de protones que van a bloquear a nivel del polo apical de la célula parietal, a la cabeza el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, que han sustituido a los benzimidazoles, los IBPs. El tratamiento
farmacológico antiulceroso podemos utilizar los antiácidos, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, el sucralfato, subcitrato de bismuto. Lo que sí quiero que entiendan es de que el sucralfato, de acuerdo a su mecanismo de acción, se activa en medio ácido. Si damos sucralfato, no damos un IBP o un anti-H2. ¿Ya? Estos antibióticos básicamente están relacionados al manejo de Helicobacter pylori, amoxicilina, claritro, metronidazol, furazolidona, etc. Bismuto, las dosis de omeprazol. Vemos de que un paciente con úlcera gástrica tenemos que dar mínimo 4 semanas. Las dosis de amoxicilina, de acuerdo al Helicobacter pylori, hemos visto algunos otros esquemas la clase anterior en el manejo de Helicobacter pylori. Indicaciones quirúrgicas de urgencia cuando hay una perforación, cuando hay una hemorragia severa, que no sea el tratamiento endoscópico en 2 oportunidades. 2 oportunidades que ingrese el gastroenterólogo y no logra contener el sangrado. A la tercera es un manejo quirúrgico. Cuando hay un fracaso de tratamiento médico que está relacionado al tratamiento endoscópico, cuando tiene complicaciones como estenosis pilórica, úlceras recurrentes, hay una alteración en el tratamiento o no hay una complicancia en el tratamiento médico que podamos tener. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una vagotomía altamente selectiva para disminuir la estimulación de la secreción ácida, vagotomía troncal o antisecretora, inclusive resecciones gástricas dependiendo de la localización de la úlcera, haciendo anastomosis, gastroduodenales o gastroyeyunales, ¿no? Entonces, eso es en relación a la parte de úlcera gástrica. O úlcera péptica, mejor dicho. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Vamos a ver ahora lo que es cáncer gástrico, que va relacionado mucho a lo que es úlcera gástrica. ¿Ya? Entonces, neoplasias malignas del estómago, vamos a ver la distribución de los tumores del estómago. Hasta un 74, casi 75% son adenocarcinomas gástricos, casi un 25% son linfomas gástricos y menos o casi un 1% son otras patologías. La distribución del NM gástrico está casi a un 92% en algunos casos. Son 2 estudios que se han hecho en Lima, en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre y en el Hospital Rebagliati, que el adenocarcinoma en el Perú puede llegar hasta un 90-92% relacionado a un linfoma o a un GIS, inclusive otros que pueden llegar hasta un 7 o 9%, ¿no? El adenocarcinoma gástrico es una neoplasia maligna de origen epitelial con incidencia variable en diferentes partes del mundo y que en nuestro medio es la primera causa de muerte por neoplasia. Esto es muy frecuente. De las 5, inclusive se ha visto de que de las 5 causas más comunes, entre las 5 está el cáncer gástrico y el cáncer de colon. Entonces es importante tomar en cuenta esto y hacer la parte preventiva en los pacientes de cáncer o para que tienen antecedente de cáncer gástrico, cáncer de colon, etc. La tasa de mortalidad en el Perú puede llegar hasta un 10 a 20 por cada 100.000 habitantes. La epidemiología, lo que hablábamos, a la cabeza, los tumores gástricos, tanto en varones como en mujeres, distribución de acuerdo a la edad, vamos a ver que desde los 40, 45 años hasta los 79, 80 años, vamos a ver que hay una incidencia mayor de cáncer gástrico. En la actualidad, antiguamente lo que se tomaba en cuenta hacer prevención de cáncer era a partir de los 45 o 50 años, ¿no?
En la actualidad lo que se está proponiendo es comenzar a hacer la parte preventiva de cáncer gástrico desde los 40 años. Y si tenemos antecedente de cáncer familiar gástrico, 10 años antes del diagnóstico de la familia. Suponiendo un paciente ha sido diagnosticado, o el familiar, el papá, mamá, tío, tía cercana ha sido diagnosticado, el abuelito inclusive, a los 40 años, desde los 30 años como mínimo se tienen que comenzar a hacer la parte preventiva de cáncer gástrico. Endoscopías preventivas para ver alguna otra lesión más. Factores de riesgo hay varios. Factores que tenemos que vigilar es pacientes que tienen displasia de alto grado al momento de hacer endoscopía y tomar una muestra de la mucosa sin necesidad de encontrar una lesión aparente, pero en la anatomía patológica sale displasia de alto grado, hay que vigilar. Poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad que es la proliferación de un montón de pólipos que condicionan y que puedan producir malignidad. Adenomas, pólipos que son adenomas, que son precánceres, en otras palabras, que pueden condicionar a la larga producir adenocarcinomas. Pacientes que tienen esófago de Barrett, lesiones en el cardias o en la unión gastroesofágica, metaplasia intestinal, como decíamos la anterior clase, en gastritis. Metaplasia intestinal incompleta es la que tenemos que tenerle mucho más cuidado inclusive que la completa. Gastritis crónica atrófica. Recordemos de que la atrofia, la metaplasia, la displasia son lesiones crónicas de una gastritis, ¿no? Que son factores de vigilancia que puedan condicionar a producir cáncer. El síndrome de Lynch, que es un cáncer colorectal no polipoideo hereditario, que también puede condicionar a producir cáncer gástrico. Entonces es importante estos factores que tengamos que prevenir en los pacientes, sí. Pacientes que han sido operados del estómago por otras causas, posgastrectomías, ya sea totales o parciales, aproximadamente entre 15 a 20 años puede tener riesgo de producir cáncer sin necesidad de tener antecedente de cáncer. Anemia perniciosa también, síndrome de Progeyer, hemartomas, enfermedad de Menetrier, Helicobacter pylori. Acá hay una controversia en el estatus socioeconómico bajo. Antiguamente se consideraba de que paciente pobre era más descuidado, tenía mayor contaminación en la casa y el riesgo de infección de Helicobacter pylori que pueda condicionar un aumento del riesgo de cáncer gástrico era mayor. Pero en la actualidad lo que se ha visto es que no solamente el estrato socioeconómico bajo, sino la limpieza condiciona a producir riesgos de cáncer. Personas millonarias que no tienen un buen aseo, no tienen una buena limpieza, también tienen un factor de riesgo para condicionar a producir cáncer gástrico. El tabaco, el alcohol, los alimentos, que son muy importantes en la parte preventiva, esto nos ayuda a nosotros para disminuir el riesgo de cáncer, especialmente pacientes que tienen antecedente de cáncer. Alimentos salados. Acá en la sierra comemos mucha comida salada, comida ahumada, parrillas, chorizadas, etc. Alimentos pobremente preservados, que no están bien conservados. Baja ingesta de frutas y vegetales que también condicionan, o fibra, condiciona alto riesgo o un riesgo más para producir cáncer gástrico. Acá vamos a ver el riesgo del NM gástrico y el Helicobacter pylori. Hay algunos aspectos genéticos y microbiológicos que condicionan a producir mayor riesgo de cáncer gástrico, como la infección por Helicobacter pylori, que puede aumentar o incrementar hasta 2 veces más el riesgo de producir cáncer. Una historia familiar, que puede llegar hasta 3 veces más el riesgo. Si nosotros combinamos Helicobacter pylori más historia familiar, puede llegar hasta 8 veces más el riesgo. Y si tiene algunas interleuquinas, factor de necrosis tumoral, más Helicobacter, puede llegar inclusive hasta 50 veces más de riesgo de hacer cáncer gástrico.
Entonces es muy importante. Esta es la progresión que hemos hablado. Una mucosa gástrica normal, una gastritis superficial, gastritis crónica, inflamación de la mucosa gástrica, atrofia, metaplasia intestinal, displasia y carcinoma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en esto. Muchos de nuestros pacientes vienen y nos indican, doctor, tengo una gastritis y me he encontrado atrofia y metaplasia intestinal. Entonces, para que haga displasia y cáncer es mucho más cerca. Entonces tenemos que monitorizar más a ese paciente. El Helicobacter pylori y el adenocarcinoma gástrico tienen mucha relación, activan los neutrófilos, macrófagos, liberan radicales libres, óxidos nítricos, citoquinas, etc. Va a incrementar la posibilidad de mutación en oncogenes, va a disminuir el tiempo de reparación del ADN, la respuesta crónica inflamatoria generada por el Helicobacter pylori es genotóxica, induce mayor proliferación celular y riesgo del daño del ADN a nivel de la mucosa gástrica, etc. Va a haber un daño persistente de la mucosa, generación de radicales libres que hablamos, incremento de proliferación celular, apoptosis, hipocloridia, inducción de la hipocloridia. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta acá es otro estudio que la OMS y el Grupo de Consenso de la Agencia Internacional, inclusive desde el 94, consideraban al Helicobacter pylori como un carcinógeno definido, que produce mayor riesgo, que puede llegar inclusive de 3 a 8 veces el riesgo de hacer cáncer gástrico si tenemos Helicobacter pylori positivo en relación a los controles con Helicobacter pylori negativo. Por eso es importante, especialmente en edad adulta, erradicar el cáncer gástrico, el Helicobacter pylori. Si es sintomático, mucho más aún. Vamos a tener clasificaciones anatomopatológicas, clasificación de Lauren de la OMS. Lauren clasifica en dos, un intestinal y difuso, y la OMS como túbulo papilar y un indiferenciado de células en anillo de sello. Hay que tomar en cuenta esta palabrita, células en anillo de sello, que es uno de los cánceres mucho más agresivos. Acá vemos un adenocarcinoma tubular bien diferenciado, y este es un indiferenciado en células en anillo de sello. El pronóstico y la evolución es mucho más tórpida, más acelerada, etcétera, en células en anillo de sello que un tumor bien diferenciado. Acá vemos una diferencia adecuada, en cambio acá pues es un desorden total, ¿no? En la localización del tumor mayormente está a nivel del antro, después en el cuerpo, en el fondo y la cisura angular. Hay en otra localización curvatura menor, etc. El adenocarcinoma gástrico vamos a tener clasificaciones de acuerdo a la profundidad de la lesión. Puede ser un adenocarcinoma temprano o un avanzado. El temprano va a estar localizado de la mucosa hasta la lámina propia. Y el avanzado va a pasar más allá de la muscular. Acá vamos a ver cáncer gástrico precoz, una lesión de cáncer gástrico que no llega más allá de la submucosa. Esta es la clasificación precoz la clasificación de cáncer gástrico precoz, donde vamos a tener desde el tipo 1 hasta el tipo 3 y combinaciones de estas. Tipo 1 es elevada, 2 milímetros de diferencia en altura, menos de 2 milímetros y 2 milímetros de profundidad. Entonces vamos a ver combinaciones inclusive, tipo 3 más 12, etcétera, o tipo 13 más, o 12 más 3, que es al revés, y vemos la lesión y la característica de la lesión del cáncer temprano. Cuadro clínico, en su gran mayoría un cáncer gástrico temprano es asintomático, casi un 80% hasta más. Puede tener alguna sintomatología de alguna úlcera péptica, hasta un 10%. Los demás vemos anorexia, llenura precoz, dolor abdominal, hemorragias digestivas, pueden llegar de 1 a 5, no más, 8% náuseas, vómitos, etc. Pero un cáncer gástrico avanzado, hemos dicho que va más allá de la muscular,
serosa e inclusive compromete lesiones más allá del estómago y también lesiones a distancia o metástasis a distancia. Cuadro clínico en este caso es mucho más florido. Paciente cuando tiene cáncer gástrico avanzado va a tener baja de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos persistentes, dependiendo de la localización, síndrome pilórico inclusive, como obstrucción, estenosis a nivel de antro, anorexia, dispepsia, hemorragia digestiva, síntomas de úlcera péptica, masa abdominal, asintomático o silente hasta un 5%, o sea, es mínimo la posibilidad de que encontremos un cáncer avanzado y que no tenga sintomatología. Y la duración de la sintomatología, pues, va de menos de 3 meses hasta más de 12 meses, hace un 20% de los pacientes. ¿Y cuál es la clasificación? La clasificación de Borman. Borman 1, 2, 3, 4. No hay Borman 5. En algunas clasificaciones van a haber un Borman 5. Pero más que un Borman 5 es un cáncer indiferenciado. Entonces eso sí tenemos que tomar en cuenta. Puede dar metástasis a distancia o metástasis a zonas regionales. Metástasis a distancia a nivel de hueso, pulmón, cerebro inclusive, ganglios axilares, supraclaviculares, etc. Y metástasis extensión regional hacia ganglios perigástricos, hacia el hígado, el páncreas, a nivel del aumento mayor, etc. A nivel del colon transverso, por contigüidad. Hay una signología que le consideran como un epónimo al nódulo de la hermana María José, porque esta monjita fue la que definió por primera vez este nódulo y está considerado pues un signo característico de un cáncer gástrico. El tumor de Krukenberg, que está muy relacionado a cáncer, a metástasis a ovario. Muchos de los pacientes hacen metástasis, son avanzados, pero no han llegado a hacer otro tipo de compromiso local o sintomatología, y está muy relacionado a metástasis de ovario, y se tiene que examinar y evaluar tanto la parte gástrica como la mama, ¿no? En mujeres especialmente. En mujeres se tiene que evaluar de forma adecuada la mama, problemas gastrointestinales y cuando encontramos un tumor a nivel del ovario. Y mucho más aún si son tumores en anillo de sello, que es muy característico de ese tumor de Krukenberg. El diagnóstico, vamos a ver que hay un diagnóstico clínico, laboratorial, endoscópico, radiológico, por tomografía, TAC, resonancia, ecoendoscopía, que está de moda también. El laboratorio, vamos a ver que el paciente con cáncer gástrico avanzado especialmente va a empezar a tener anemia microcítica, hipocrómica, cuando es un cáncer en sus primeras etapas, precoz. No tiene lesión superficial ese cáncer, sino es lesión elevada, sin sangrado, y por eso no dan ni signología, ¿no? BCG aumentada, sangre oculta en heces, TBN positivo, que es la sangre oculta en heces. El antígeno carcino embrionario elevado en algunos casos, no es definitivo, no es de que el antígeno carcino embrionario dosamos y tenemos que encontrar alto, no nos ayuda a definir diagnóstico. En el manejo y el seguimiento sí, pero en algunos casos de cáncer gástrico puede estar elevado. Cáncer gástrico precoz, vamos a ver lesiones endoscópicas de cáncer gástrico precoz. Este sería un tipo 1. Este sería un tipo 2A, elevado. 2A. Este es con fluoroscopía o cromoendoscopía. Acá una lesión puede ser un 12, un poco deprimido, acá vamos a ver. Acá también lesiones mixtas, pero de cáncer temprano, que se puede hacer resección de mucosa y la curación del paciente, ¿no? En un cáncer gástrico avanzado, endoscópicamente, vamos a ver lesiones mucho más grandes. Un Borman 1, Borman 2, casi 3,
Igual acá, lesión ya ulcerándose y con compromiso externo, inclusive ya un poco indiferenciándose, ¿no? Ya no está definiéndose muy bien el borde. Por acá vemos algunas otras lesiones también. En una radiología de cáncer gástrico precoz, vamos a ver la lesión de cáncer gástrico precoz y radiológicamente lo que estamos evaluando acá, ¿no? Una radiografía con contraste, igual acá, lesiones de cáncer gástrico precoz, cáncer gástrico avanzado, lesiones mucho más ampliadas, grandes lesiones de cáncer. Normalmente en la actualidad no se hace estudios radiológicos para ver cáncer gástrico, ya que eso no nos ayuda a definir el estirpe de la lesión, porque puede ser un linfoma. Lo que nos ayuda a ver es la característica, pero no podemos tomar muestra para mandar a anatomía patológica y definir frente a qué tipo de tumor estamos. La ecoendoscopía nos va a ayudarnos a determinar de mejor manera la profundidad y vamos a detectar si hay ganglios a nivel perilesional, a nivel perigástrico, ¿no? Ganglios perigástricos. La tomografía computarizada también nos ayuda a estadiar, a ver si hay metástasis a otras zonas del cuerpo también. Vamos a hacer compromisos linfáticos. La ecografía abdominal no nos ayuda mucho, nos puede ayudar si es que no tenemos tomografía o ecoendoscopía. La resonancia magnética nos puede ayudar, es casi igual, tiene casi igual de sensibilidad y especificidad que una tomografía, pero costo-beneficio es mucho más alto y no se hace de forma rutinaria. Y la laparoscopía tampoco, ¿no? Entonces acá vemos imágenes de ecoendoscopía donde estamos viendo lesiones de cáncer temprano, igual acá, en la parte inferior izquierda, en la parte inferior derecha ya estamos viendo con compromiso mayor y en la parte superior derecha estamos viendo también con compromiso más allá de la mucosa, ¿no? Acá vemos una tomografía con lesiones metastásicas hacia hígado, lesiones del estómago, donde están las flechas poco delgadas, y las flechas más gruesas a nivel de la columna. Vamos a ver de que hay imágenes de ganglios inclusive, de compromiso ganglionar. El estadiaje en cáncer gástrico es muy importante. Lo que nosotros sí recomendamos es de que ingresa un paciente con aparentemente hemorragia digestiva, se le hace una endoscopía, se le encuentra una úlcera, posiblemente un Bormann 2, 3. Un Bormann 3, tomar muestra, y lo que sí tenemos que tomar en cuenta desde el inicio que ingresa el paciente después de la endoscopía es hacer un estadiaje mientras sale la anatomía patológica. Entonces tenemos que tomar tomografías tóraco-abdominopélvicas, lo más frecuente de metástasis a nivel torácico y a nivel pélvico y estómago, ¿no? Entonces tenemos que estadiar al paciente, estadiamos y de tal forma de que llega la anatomía patológica, el resultado de anatomía patológica, vemos el estirpe y si es quirúrgico se opera. Si hacemos el estadiaje adecuado, ya no vamos a esperar 2, 3, 4, 5 días para operar al paciente. Recordemos de que las células en anillo de sello es un cáncer muy agresivo. Muchas veces cuando el paciente ingresa ya están casi en periodos terminales y tenemos que actuar lo más antes posible. En el estadiaje vamos a ver invasión hacia la pared, vamos a ver T1, T2, T3, T4, dependiendo si está más allá de la serosa o está en la parte de la musculatura, submucosa, etcétera, para ver cuál es el compromiso local. Metástasis ganglionar, N0, N1, N2, N0 cuando no hay compromiso ganglionar, N1 compromiso de ganglios perigástricos a menos de 3 centímetros del tumor y N2 compromiso de ganglios perigástricos más allá de 3 centímetros del tumor, inclusive mucho más allá, a nivel hepático, a nivel esplénico, celíacos, etcétera.
Metástasis a distancia, M0, M1, que es muy importante. M0, ausencia de metástasis, M1, metástasis a distancia. Acá vamos a ver el estadiaje de 0 a 4 y de acuerdo a la sobrevida a los 5 años, estadio 1A 95% y un estadio 4 hasta un 2% en 5 años. O sea, es menor la posibilidad de sobrevida de los pacientes con mayor estadio. Cáncer gástrico, tratamiento quirúrgico, resección quirúrgica, resección endoscopia cuando es un cáncer temprano, resección endoscópica más laparoscópica. También puede ser una opción, quimioterapia, neoadyuvante o adyuvante dependiendo. La neoadyuvante nos ayuda a reducir el tumor para después hacer la parte quirúrgica. Y acá vemos la resección que se puede hacer en un paciente con cáncer a nivel antral. Una gastrectomía parcial de antro y cuerpo y se hace una anastomosis a nivel gastroduodenal, ¿no? O gastroyeyunal, mejor dicho. Acá un tratamiento de un cáncer a nivel de cuerpo-fondo es una gastrectomía total y se hace una extensión del yeyuno hacia el esófago, una bolsa de fondo de saco ciego para que ayude a formar como un estómago y haya pues una progresión por el peristaltismo y ayuda en la digestión, ¿no? Linfoma gástrico, que no es muy frecuente, que puede llegar hasta de un 3 a un 6% de cánceres gástricos. Más del 95% de los linfomas gástricos son no Hodgkin. Los linfomas gástricos es la forma más frecuente de un linfoma no Hodgkin extraganglional. Recordemos de que los linfomas mayormente están localizados a nivel ganglional y de los extraganglionares el linfoma gástrico es uno de los más frecuentes. La edad entre 50 a 60 años, relación varón-mujer, mayormente en los varones que en las mujeres. La etiología son linfomas de células B, de zona marginal o síndromas MALT, síndromas difusos de células B grandes también. Estos están muy relacionados con el Helicobacter pylori, hay que tomar en cuenta eso. Manifestaciones clínicas similares al adenocarcinoma, dependiendo del compromiso de la localización y el estadio que podemos tener. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por endoscopía. Endoscopía encontramos lesiones, masas polipoideas, tomamos biopsia y sale linfoma, sea tratamiento con quimioterapia, no es el tratamiento quirúrgico. Linfoma gástrico, el estadiaje de acuerdo a ecoendoscopía, podemos ver la invasión y la profundidad, compromiso ganglionar. En tomografía también nos ayuda a ver la afectación de hígado, vaso, ganglios linfáticos a distancia, etc. El linfoma gástrico de alto grado hay que dar quimioterapia, radioterapia, cirugía en casos muy seleccionados. Y linfoma mal de bajo grado, inclusive la erradicación del Helicobacter pylori es mucho más importante en este momento. Cuando hay linfomas de bajo grado, de alto grado sí, quimio, radio. Y evaluación por oncología. ¿Ya? Entonces, en relación a cáncer gástrico y úlceras, recordemos que está muy relacionada por la acidez de la localización de la úlcera gastroduodenal a mayor o a más distal, desde antro hacia duodeno, que es mucho más ácido en relación a cuerpo y fondo. Entonces el manejo inclusive es un tanto diferente, disminuir la acidez, y en el otro lado podemos dar sucralfato como protector antiulceroso. Recordemos de la úlcera, la más común es a nivel duodenal, después la gástrica y después en las otras localizaciones del estómago, ¿no? Puede haber perforaciones, puede haber penetraciones, puede haber hemorragias como complicaciones de la úlcera y estenosis, especialmente a nivel pilórico. Ojo, no solamente es a nivel pilórico, puede haber estenosis duodenales también, que pueden estar condicionados por una úlcera duodenal, úlcera péptica duodenal. Y a nivel gástrico, el adenocarcinoma es el cáncer más frecuente, después el linfoma gástrico, el GIST, que también es uno de los cánceres. En nuestro medio, yo lo estoy viendo un poco más frecuente inclusive que el linfoma, pacientes con GIST.
que es un tumor del estómago gastrointestinal, que es potencialmente maligno. Entonces, el estadiaje, un paciente con tumor gástrico, con un NM gástrico, estadiar desde el ingreso, hacer una tomografía tóraco-abdominopélvica mientras sale nuestra patología, o el resultado de patología. ¿Qué más? El manejo preventivo es lo más importante en cáncer y en úlceras. Entonces, en cáncer gástrico, la parte preventiva, la dieta es muy importante, erradicar el Helicobacter pylori también. Antecedentes de cáncer gástrico en personas, es muy importante hacer la parte preventiva 10 años antes. Si nuestro familiar ha tenido un tumor menos de 40 años, ¿no? Entonces, a los 40, 45 años ha tenido nuestro familiar cáncer gástrico, 10 años antes hay que hacer la parte preventiva de nuestro paciente. De lo contrario, podemos comenzar a hacer prevención desde los 40 años en cáncer gástrico, 45 años en cáncer de colon. ¿Alguna pregunta, chicos? De todo lo que hemos hablado de úlcera, cáncer gástrico. ¿Se han dormido? Ya será las 10, están de hambre. ¿Hay, chicos, alguna pregunta? Nada. ¿Se han dormido? ¿No se han dormido? Seguimos aquí, doctor. Yo creo que se han dormido, están de hambre. Ya han dejado varios el curso, ya son 44. ¿Qué ha pasado los demás? ¿No están? No sé, doctor, somos 54 en total. Ahorita hay 45. 45, ya. Un favor, Adriana, me manda las asistencias también de las clases que nos están pidiendo. Ajá, ya, está bien, no se preocupe. Ya, chicos, entonces, no hay preguntas. Me dijo que se ha entendido lo más importante de la parte preventiva. La parte de antecedentes de cáncer gástrico es muy importante. El manejo también y el estadiaje. Entonces no nos olvidemos esos puntos que son muy importantes. Y en la parte de úlcera, el manejo, la parte preventiva, la dieta, igual que en cáncer gástrico. La dieta rica en sal, acá en las sierras, pues muy frecuente, y es uno de los factores muy importantes para hacer cáncer gástrico. Chicos, entonces, sin preguntas, nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿Nada? Doctor, entonces, por favor, no se olvide de pasarme las diapositivas de la anterior clase también. Sí. Ya, te lo mando. Ya, muchas gracias. Ya nos vemos. Chao. Buenas noches, doctor, gracias. Ya, cuídense, chao. Mañana nos vemos con el grupo de rotación.